Mi hermano vendió su casa para tener sus vacaciones soñadas. Ahora mis padres quieren que su familia se mude a mi casa, yo les dije que no, así que intentaron entrar a la fuerza. Hola a todos. Soy Juan Pablo, tengo 32 años y soy ingeniero civil. Nunca he sido de compartir mi vida en internet, pero siento que tengo que contarles algo que me está comiendo por dentro. Necesito poner todo esto en palabras, porque, aunque no lo creas, me está costando muchísimo lidiar con la situación que tengo en casa. Así que aquí va. Desde que tengo memoria, siempre he sido el responsable de la familia. Mis padres, aunque muy trabajadores, nunca tuvieron la oportunidad de darme grandes lujos. A diferencia de Joan, mi hermano, que, desde joven, siempre estuvo más enfocado en disfrutar la vida. Es curioso cómo dos personas que crecieron en el mismo hogar pueden tener perspectivas tan diferentes, pero eso es lo que somos, Joan y yo, completamente distintos. Yo siempre he tenido un enfoque más serio con la vida. Desde joven me di cuenta de que si quería tener algo, tenía que trabajar por ello. Me gradué en ingeniería civil, una carrera que, aunque no me apasionaba al 100%, me daba la estabilidad que necesitaba. Desde el primer trabajo que conseguí, me esforcé para subir escalones. Pasé noches en vela estudiando para obtener las certificaciones necesarias, me hice un nombre dentro de la empresa donde trabajaba y, a base de esfuerzo, logré que me ascendieran varias veces. Recuerdo que en mis primeros años de trabajo, a veces me quedaba despierto hasta tarde, pensando en cómo podría mejorar mi situación. Sin embargo, a pesar de las largas horas y el estrés, no me arrepiento de nada. Mi objetivo siempre fue darme y darle a los míos una vida más cómoda. Como ingeniero, tenía un sueldo bastante estable y con el tiempo logré comprar mi propio departamento en una zona tranquila de la ciudad. Me sentía bien con mi vida, aunque sabía que me faltaba algo, un propósito más allá de los números, las estructuras y los proyectos. Mi hermano, por otro lado, fue todo lo opuesto. Joan siempre fue más, ¿cómo decirlo? Impulsivo, aventurero, casi como si pensara que el mundo le debía algo. Desde joven, nunca se interesó en estudiar o buscar un trabajo estable. En lugar de eso, pasó de trabajo en trabajo, buscando algo que le llenara, pero nunca encontró nada que lo mantuviera contento por mucho tiempo. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue viajar. Conoció a Marlene, una chica tan aventurera como él, y juntos compartían este sueño de recorrer el mundo. Me imagino que en ese momento pensaron que podían hacer de esa vida una realidad, pero las cosas no siempre son tan fáciles. A diferencia de mí, que siempre busqué estabilidad, Joan y Marlene se embarcaron en una vida más errante. Vivían de trabajos temporales y en su tiempo libre se iban a cualquier lugar que los llamara la atención. De algún modo, mi hermano encontró su propósito, aunque fuera a costa de no tener un lugar fijo donde vivir ni una carrera estable. Y Marlene, que también tenía esa misma necesidad de aventura, lo siguió en ese camino. Con el tiempo, se casaron y tuvieron 2 hijos. No sé qué fue lo que pasó exactamente, pero con el nacimiento de los niños, las cosas cambiaron. Parecía que el sueño de viajar por el mundo era cada vez más irrealizable. No tenían dinero para hacerlo, y aunque siempre trataban de adaptarse a las circunstancias, la vida no era fácil para ellos. Joan nunca pudo comprar una casa, ni siquiera una pequeña propiedad donde pudieran vivir cómodamente con sus hijos. El dinero era escaso, y aunque Marlene trabajaba en lo que podía, el futuro siempre les parecía incierto. Al principio, mis padres nunca se quejaron de la situación de Joan. De alguna manera, sabían que su hijo menor no iba a seguir el camino tradicional. Así que, un día, cuando Joan ya no podía seguir viviendo en el pequeño departamento que tenía alquilado, mis padres le ofrecieron la casa que tenían en renta. Era una propiedad pequeña, pero suficiente para que su familia tuviera un techo, al menos por un tiempo. Yo, por supuesto, nunca entendí esa decisión. Mi hermano no tenía estabilidad, no tenía un trabajo fijo ni una idea clara de su futuro. Mientras tanto, yo estaba ahí, trabajando día tras día, construyendo una vida que podía darme la tranquilidad de saber que mis necesidades estaban cubiertas. Me sentía frustrado al ver que mis padres siempre apoyaban a Joan, como si todo lo que hacía estuviera bien,
mientras que a mí me tocaba el papel del serio y responsable, el que siempre tomaba las riendas. Pero, aún así, no lo expresaba. La familia es la familia, y todos tienen su manera de hacer las cosas. Lo cierto es que Joan nunca dejó de lado su sueño de viajar. Siempre decía que algún día lograría dar la vuelta al mundo, que todo sería diferente, que todo tenía un propósito. Yo, en mi mente, pensaba que, aunque suena bonito, en la vida real no es tan fácil. Las responsabilidades, los hijos, la casa, todo eso se acumula. Y aquí es donde empieza a complicarse todo. Algo inesperado ocurrió. Joan decidió vender la casa que le regalaron mis padres. Parecía una locura, pero él y Marlene estaban convencidos de que era la mejor manera de financiar unas vacaciones largas, de esas que siempre habían soñado. Quiero que entiendan lo que eso significa. Vendió la única propiedad que tenía, el lugar donde vivía con su familia, para obtener algo de dinero y poder irse de viaje. Fue una decisión completamente impulsiva, y aunque suena raro, él y Marlene pensaron que el dinero les daría la libertad que tanto buscaban. Cuando me enteré de lo que habían hecho, no sabía si sentirme molesto, confundido o simplemente resignado. Pero, al final, sentí una mezcla de todo. Joan y Marlene, con ese dinero que obtuvieron de la venta de la casa, se embarcaron en la aventura que siempre soñaron. En realidad, más que un viaje, fue un tour mundial. Publicaban fotos de todo, en Japón, en España, en Egipto, en las playas de Tailandia. Era como si el mundo entero fuera su patio de recreo, y no había nada que los detuviera. Las imágenes eran perfectas. Parecían felices, con sus hijos corriendo por paisajes exóticos, cenando en lugares lujosos, tomando sol en algún rincón paradisíaco. Para ellos, fue como si el tiempo se hubiera detenido en una burbuja de felicidad y aventura. En las fotos, sus sonrisas brillaban más que nunca. No sé si les contaron a sus seguidores de redes sociales todo lo que pasaba detrás de esas fotos perfectas, pero desde luego que no lo sabíamos. En mi cabeza, todo esto parecía un error, pero por primera vez, me dio un poco de pena, porque era claro que esa vida no iba a durar mucho. Aunque los admiraba por vivir su sueño, algo en mí me decía que todo eso estaba mal. Lo que me molestaba era la falta de planificación, la falta de responsabilidad. ¿Cómo podía Joan, un hombre que tenía una familia, hacer algo tan imprudente? ¿Y qué harían cuando regresaran? La realidad siempre acaba alcanzando a todos, y ellos no eran la excepción. Hubo un día en particular que me quedé mirando las fotos de su última parada, en algún lugar de Europa, y pensé para mí mismo, bueno, si ese fue su sueño de toda la vida, supongo que está bien. Me da gusto que lo hayan vivido. Pero era difícil encontrar una justificación lógica para lo que estaban haciendo. En mi mente, siempre pensé que si yo tuviera esa cantidad de dinero, lo usaría para asegurarme de que mi vida y la de mi familia tuvieran estabilidad, no para irme a dar una vuelta al mundo sin pensar en el futuro. Pero en ese momento, por primera vez, algo dentro de mí aceptó que, aunque diferente a mi forma de pensar, era su sueño, su vida. Y, tal vez, no debía juzgar tanto. Pero ese bueno, me da gusto por ellos duró poco. Cuando Joan y Marlene finalmente regresaron, la burbuja de fantasía que habían estado viviendo estalló de golpe. La realidad los golpeó de manera brutal. Ya no había más fotos de playas paradisíacas ni cenas elegantes en restaurantes lujosos. En lugar de eso, llegaron con las manos vacías. No había dinero, no había propiedad y, lo peor de todo, no había planes de futuro. Ni siquiera para los niños. Y lo peor es que, al volver, la situación de su familia no parecía haber cambiado en lo más mínimo. El primer día que los vi después de su regreso, me sentí raro. A pesar de que mi hermano había estado viviendo el sueño que siempre quiso, la realidad de la vida parecía haberlos alcanzado. Los niños, que antes eran pequeños pero llenos de energía, parecían un poco más grandes, pero aún con ese aire de confusión en sus ojos. Joan y Marlene, aunque aparentemente contentos de haber vivido sus sueños, no parecían tener una dirección clara hacia dónde iban después. Eso me hizo sentir una mezcla extraña de tristeza y desilusión. Una semana después de su regreso,
mis padres decidieron organizar una reunión familiar. Estábamos en la casa de ellos, como siempre, y la conversación rápidamente tomó un giro inesperado. Todo comenzó con mi madre, que, de forma algo casual, mencionó lo que yo ya sabía que venía: bueno, chicos, tenemos que hablar sobre lo que sigue ahora que Joan y su familia han vuelto. Ellos no tienen dónde vivir, y aunque sabemos que fue una experiencia increíble, los niños necesitan un lugar donde quedarse. Al principio, pensé que solo estaban hablando en general, como siempre lo hacían, pero luego vino la bomba: Juan Pablo, ¿crees que podrías dejarlos quedarse en tu casa por un tiempo? Mi madre se miró con mi padre, que solo asintió con la cabeza. Mis padres, con esa mirada preocupada, querían que Joan y su familia se mudaran a mi casa, al departamento donde yo había vivido durante los últimos años. Estaba claro que mi hermano no tenía nada a lo que volver. Yo, que siempre había vivido solo, había logrado encontrar paz en ese lugar y de alguna manera había construido mi propio refugio. Mi casa no era enorme, pero era mi espacio y estaba acostumbrado a estar solo. Tener a Joan y su familia allí no solo cambiaría mi rutina, sino que también trastocaría mi vida de manera irremediable. No pude evitar sentir una sensación de incomodidad. Traté de no mostrar mi frustración en el rostro, pero estaba claro que esta decisión no me sentaba bien. No solo por lo que implicaba compartir mi espacio, sino también por lo que representaba. Mis padres querían que yo fuera el responsable, el que arreglara lo que ellos pensaban que era un error de mi hermano. Pero mamá, ¿por qué no pueden encontrar algo por su cuenta? No es mi responsabilidad, les respondí, sin poder contenerme. Mi voz salió más áspera de lo que quería, y mis padres me miraron con esa mirada que siempre tienen cuando intentan hacerme sentir culpable. Juan Pablo, dijo mi madre, tratando de calmarme, sabemos que tienes tus razones para no querer hacerlo, pero ellos no tienen otro lugar a donde ir. Después de todo lo que pasaron, es lo mínimo que podemos hacer. No será por mucho tiempo, solo hasta que encuentren algo. Mi padre, por su parte, estuvo más callado que de costumbre, pero su expresión no dejaba lugar a dudas. Él también estaba de acuerdo con la idea de que Joan y su familia se quedaran en mi departamento. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se rompió. La presión de tener que ser el bueno de la familia me pesaba. ¿Cómo podía decirles que no? ¿Cómo podía rechazar una solicitud que venía de mis propios padres? Pero también sentía que mi vida, que había trabajado tanto por mantenerla en orden, se vería invadida por algo que no tenía control. ¿Cómo me sentiría al tener a mi hermano, a Marlene y a sus hijos viviendo conmigo después de todo lo que había hecho para tener mi propio espacio? ¿Cómo iba a adaptarme a eso? Una discusión se desató esa noche en la casa de mis padres. Mis padres insistían en lo que ellos pensaban que era lo correcto, mientras yo me encontraba atrapado entre lo que era justo y lo que sentía que debía hacer. A veces, en la vida, las decisiones difíciles no vienen en formas de cosas claras y simples. Son más bien grises. Y en ese momento, todo se sentía confuso. Los días que siguieron después de aquella reunión familiar fueron tensos, por decirlo menos. Mis padres, como si todo lo que había sucedido fuera solo un mal sueño, seguían insistiendo en que mi hermano y su familia se quedaran en mi departamento. Cada vez que los veía, era la misma historia. Mamá, con esa mirada preocupada, y papá, en su silencio, pero con esa actitud de que todo debía arreglarse como ellos lo decían. En un principio, traté de ignorar el tema, pensando que con el tiempo se calmarían. Pero no fue así. Las visitas se volvieron más frecuentes. No era solo que lo mencionaran de vez en cuando, ahora llegaban con planes más concretos, como si ya hubieran decidido que eso era lo que iba a pasar, sin importarle lo que yo pensara. Juan Pablo, ¿ya pensaste en lo que hablamos?, me preguntaba mamá, con esa voz suave que siempre usaba cuando quería suavizar las cosas. Ellos no tienen nada, y tú tienes espacio. Solo será temporal, hijo. Ya te dije que no, mamá, respondí con firmeza, sintiendo como la frustración empezaba a acumularse en mi pecho. No tengo por qué quedarme con ellos. Tengo mi vida organizada, y no quiero que eso cambie. Pero las palabras de mis padres parecían no tener fin. Cada vez que nos veíamos, era lo mismo:
es por los niños, Juan Pablo. Ellos necesitan un lugar seguro. Y mientras tanto, mi hermano Joan se sumaba al bombardeo, con esa cara de niño grande que siempre me hacía sentir como si fuera el malo de la historia. Vamos, Juan Pablo, ¿qué tan difícil puede ser?, me decía Joan, como si lo que estaba pidiendo fuera lo más natural del mundo. Sabes que no es para siempre. Solo hasta que encontremos algo. Lo peor de todo era que en esos momentos sentía que no importaba lo que dijera o lo que pensara. Mis padres, con ese amor incondicional hacia mi hermano, parecían haber tomado su decisión. Y lo peor es que ni siquiera se molestaron en considerar lo que quería yo. Parecía como si todo lo que hubiera logrado, todo el esfuerzo que había puesto en mi vida para mantenerme independiente, no valiera nada frente al bienestar de Joan y su familia. Llegó un punto en el que, harto de escuchar lo mismo una y otra vez, les lancé una pregunta directa: si tanto quieren ayudarlos, ¿por qué no se quedan en su casa? ¿Por qué siempre me piden a mí que me haga cargo de todo? Mis padres, que al principio parecían sorprendidos por mi respuesta, rápidamente comenzaron a dar excusas. Juan Pablo, no podemos hacer eso. Ya sabes cómo es la situación. Y además, esa casa está muy pequeña para todos ellos, decía mamá, moviendo las manos con nerviosismo. Papá, por su parte, no dijo mucho, pero su silencio lo decía todo. Sabía que no había una respuesta lógica que pudieran darme. Lo que querían, al final, era lo que siempre querían, que yo fuera el que resolviera los problemas familiares, como siempre había sido. Es que tú tienes más espacio, Juan Pablo, insistió papá, tratando de buscar una excusa que al menos tuviera algo de lógica. Ellos no pueden seguir con su vida en esa casa. Necesitan algo más grande. Me costó contener mi enojo. Yo también había creído alguna vez que todo lo que hacía en mi vida era para conseguir estabilidad, para tener un lugar donde pudiera ser feliz, para vivir tranquilo. ¿Y ahora mis padres me pedían que dejara todo eso por el bienestar de mi hermano y su familia? Después de tantos días de presiones, insistencias y excusas, creí que finalmente había logrado que mis padres comprendieran mi postura. No podía ni imaginar que algo aún más inesperado y doloroso iba a suceder. Yo estaba solo en mi departamento, como siempre después de un día largo de trabajo, sintiendo el cansancio acumulado. La vida no es fácil cuando eres un ingeniero civil que tiene que estar todo el día resolviendo problemas, viendo planos, trabajando con plazos ajustados. Pero esa tarde no tenía ganas de pensar en nada de eso. Solo quería un poco de tranquilidad. Me tiré en el sofá, con la televisión encendida de fondo, intentando desconectarme de todo por un momento. Pero justo cuando comenzaba a sentir que todo estaba en su lugar, sonó el timbre de la puerta. No esperaba a nadie. Al principio, pensé que era el repartidor de algún paquete, pero cuando me asomé por la mirilla, mis ojos casi se me salen de las órbitas. Estaban allí. Joan, Marlene, sus dos hijos, y mis padres. Con maletas. En la entrada. Como si todo fuera lo más normal del mundo. No podía creer lo que veía. Mi estómago se tensó al instante y mi cabeza dio vueltas, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. En un principio, pensé que debía estar soñando. Pero no, era real. Eran ellos, y no estaba preparado para lo que vino después. Juan Pablo, hijo, ¿nos dejas entrar?, me dijo mi madre, con esa cara de preocupación, como si fuera lo más natural del mundo que ellos llegaran a mi puerta así, sin previo aviso. ¿Qué están haciendo aquí?, respondí, sin poder esconder el asombro y la rabia que ya empezaba a formarse en mi interior. ¿Cómo se atreven a venir sin avisar? Es solo por un tiempo, hijo. Tú sabes lo difícil que es para ellos. Tienen dos niños y no tienen dónde quedarse, respondió papá, intentando calmarme. Pero ya podía ver que algo no estaba bien. No tenía ni idea de lo que estaban planeando. Juan Pablo, no es el momento para discutir. Abre la puerta, dijo Joan, con esa actitud relajada que siempre me molestó. Parecía que nada de lo que yo pensara o sintiera importaba. Mi cerebro empezó a trabajar a toda velocidad. No podía creerlo. Estaban allí, con las maletas, esperando que yo cediera,
como si fuera lo más natural del mundo que aceptara tenerlos en mi casa después de todo lo que había pasado. Estaba furioso, y al mismo tiempo sentía que todo se me venía encima. No podía permitir que me pisotearan de esa manera. Entreabrí la puerta. ¿Qué es esto? Una invasión, respondí, mi voz temblando de ira. ¿A ustedes les parece bien llegar así, a la fuerza, con todo ya decidido? ¿A qué hora pensaron que esto iba a ser fácil para mí? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas y me di cuenta de que no tenía mucho más que decir. Ella sabía cómo era yo cuando me enfadaba, pero eso no era solo enfado. Era una sensación de impotencia total. Si no es por las buenas, será por las malas. Créeme, después me lo agradecerás. Dijo papá, acercándose un paso más, con una expresión que me hizo sentir incómodo. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Mis propios padres me estaban diciendo eso? ¿Estaban dispuestos a forzarme, a presionarme de esa manera? No podía entenderlo. Me sentí traicionado de una forma tan profunda que las palabras me fallaron por un segundo. No sabía qué hacer. Mi hermano, como si no hubiera notado mi enfado, comenzó a entrar sin preguntarme. Vi cómo empezó a levantar las maletas hacia la puerta, como si tuviera todo el derecho del mundo a pasar. Eso fue la gota que colmó el vaso. Mi mente estalló en rabia. No te atrevas a entrar, ni tú ni nadie van a pisar mi casa, grité, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué les pasa? ¿No se dan cuenta de que esto no es lo que quiero? ¿Se creen que tengo que abrirles la puerta solo porque sí? En ese momento, cerré la puerta de golpe, con fuerza, aunque sentía que mi pecho se oprimía y mi corazón latía tan rápido que me dolía. Los escuché al otro lado, golpeando la puerta, tratando de entrar. Juan Pablo, no seas así, solo necesitamos un poco de espacio, dijo Joan desde afuera, con tono molesto. Estamos desesperados, ¿no lo entiendes? No lo entiendes tú, respondí desde adentro, mi voz temblorosa por la furia. Yo también tengo mis límites. Y no tengo por qué seguir cediendo todo el tiempo por ustedes. Si siguen insistiendo, voy a llamar a la policía. Y no me importa lo que digan mis padres. El silencio en el otro lado de la puerta fue palpable. De repente, ya no oía a nadie hablar. Pero eso no hizo que la tensión fuera más fácil de manejar. Mis padres seguían ahí, esperando, probablemente con la esperanza de que me suavizara. Pero no iba a ceder. Escuché a papá decir algo bajo, casi como una súplica: Juan Pablo, hijo, por favor, piensa en los niños. El sonido del teléfono marcando fue lo único que pude escuchar en ese instante. Mis manos temblaban al sostener el teléfono, pero logré componerme lo suficiente como para marcar el número de la policía. Estaba tan harto de todo, tan cansado de que se pisotearan mis límites, que no dudé ni un segundo. Pero justo cuando iba a explicar la situación, escuché una voz grave a través de la puerta. Mi padre, con ese tono que solía usar cuando estaba furioso, gritó: Así nos pagas, maldito, somos una familia, Juan Pablo, ni se te ocurra hacer eso. Las palabras de mi padre me hicieron sentir como si me hubiera golpeado con un mazo. La traición en su voz me atravesó el pecho. Siempre habíamos tenido una relación algo distante, pero nunca pensé que llegaría a este punto. La rabia me subió de golpe, pero también el dolor. ¿De verdad pensaban que yo estaba actuando mal? ¿Que todo lo que había hecho hasta ahora no valía la pena? Al mismo tiempo, mi madre gritó, su voz ahora llena de furia, como nunca antes la había escuchado. Ni se te ocurra hacer eso, eres un ingrato, Juan Pablo, estamos aquí para ayudarte, para que todo se solucione. Mi madre, ahora estaba tan enojada conmigo que me dolía aún más. Me sentí completamente solo, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El sonido de sus voces se intensificaba mientras golpeaban la puerta con más fuerza. El sonido de los golpes era ensordecedor. Podía escuchar cómo mi hermano, al lado de ellos, también comenzaba a gritar. Abre la puerta, Juan Pablo, no seas así, no es para tanto, nos estamos muriendo de hambre, por Dios. La voz de Joan, que antes había sido relajada y despreocupada, ahora sonaba completamente desesperada.
No podía soportarlo más. Mi mente estaba llena de caos. Por un lado, sentía que estaba defendiendo lo que me pertenecía, que estaba haciendo lo correcto, pero por otro lado, me dolía ver a mis padres y a mi hermano en esa situación. Sin embargo, tenía claro que no podía permitir que me pisotearan de esa manera. No podía. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. A la policía les expliqué la situación. Lo que seguía me parecía irreal, pero a la vez necesario. No podía dejar que me manipularan más. Pero entonces, de repente, mi padre gritó desde afuera con una furia desbordada que me hizo estremecer. No vas a hacer esto, Juan Pablo, esto es una familia, y así nos lo pagas, ni lo pienses. Los golpes en la puerta aumentaron en intensidad, como si intentaran derribarla a la fuerza. Mi madre, entre sollozos, se unió a su voz. Es tu familia, Juan Pablo, no puedes hacer esto, nunca pensé que llegaríamos a esto. Escuchaba cómo Joan trataba de calmar a mi madre, pero el tono de su voz, ahora más agresivo que nunca, no hacía más que aumentar mi enojo. El aire se volvió denso, pesado, como si la tensión fuera palpable. Abre la puerta, gritó Joan, ahora completamente alterado. Sentía que ya no era mi hermano, sino un extraño completamente diferente, dispuesto a destruir todo por su comodidad. De repente, la puerta recibió un fuerte golpe que hizo que la cerradura crujiera. Mis nervios estaban al límite. No podía permitir que eso continuara. Decidí ser firme. Volví a acercarme al teléfono y hablé con la policía, diciendo que necesitaba asistencia para resolver una situación de agresión en mi domicilio. El tiempo parecía no avanzar. Mi corazón latía desbocado, pero traté de calmarme lo mejor que pude. Sabía que cualquier movimiento en falso podría empeorar las cosas. En ese instante, un pensamiento pasó por mi mente: ¿qué haría si mis padres, mi hermano, no entendían mi posición? ¿Qué haría si no tenía apoyo de nadie más que de mí mismo? De repente, escuché el sonido de una sirena en la distancia y sentí una leve esperanza, aunque no estaba seguro de si eso cambiaría algo. Los golpes en la puerta continuaban, pero mi mente ya estaba completamente centrada en la resolución de este conflicto. Ya no estaba dispuesto a ceder más. No podía dejar que mi vida fuera tomada por otras personas. Era mi hogar, mi espacio, mi paz. Y por más doloroso que fuera, debía defenderlo. Finalmente, escuché las voces de la policía acercándose, lo que hizo que los golpes en la puerta se detuvieran por un segundo. Mis padres y mi hermano sabían que la situación había escalado demasiado. Sin embargo, eso no hizo que sus rostros se suavizaran. Todo lo contrario. Había enojo, frustración y, sobre todo, una sensación de que la familia se estaba desgarrando por completo. La policía llegó rápidamente y, después de escucharme, hicieron que mi familia se retirara del umbral de la puerta. Había un tono de firmeza en su voz que me dio algo de alivio, pero en el fondo sabía que esto no iba a terminar con solo esa intervención. La herida ya estaba hecha. Una vez que se llevaron a mis padres y a Joan, la paz pareció regresar a mi casa, pero algo dentro de mí había cambiado por completo. Ya no veía a mi familia de la misma manera. Ya no veía el vínculo familiar con el mismo respeto. Había sido una lección dura, pero necesaria. No podía seguir siendo el subordinado de una familia que pensaba que mi vida les pertenecía. Al día siguiente, cuando el ruido y la tensión de la tarde anterior aún resonaban en mi mente, me levanté temprano, sin ganas de hablar con nadie, sin querer ver a nadie. Mi corazón seguía acelerado, y sentía como si todo el aire de la casa hubiera desaparecido. El silencio era abrumador. Pero fue entonces, cuando revisé mi teléfono, que encontré el mensaje de mi padre. No lo esperaba, pero sabía que algo así iba a suceder. El mensaje decía: lo lograste, rompiste esta familia por tu egoísmo, no nos vuelvas a buscar y ni pienses que te heredaremos algo, estás muerto para nosotros. Sentí como si me dieran un golpe directo al estómago. No porque no lo esperara, sino porque cada palabra era como un puñal en un lugar que, aun con todo lo sucedido, nunca había dejado de querer. Pero al mismo tiempo,
Algo en mí empezó a aceptar que, aunque doliera, no podía seguir buscando la aprobación de ellos. Pasaron días, luego semanas, y mi vida siguió su curso. El trabajo, mi rutina diaria, mis propios proyectos. Y aunque intentaba seguir adelante, el vacío de no saber nada de ellos me alcanzaba en momentos inesperados. No me llamaron, no hubo una palabra, ni un intento de arreglar las cosas. Pasó un mes entero, y no tuve noticia de nadie. Ni una llamada de mis padres, ni una disculpa de Joan. Nada. Al principio, me sentí aliviado, como si un peso hubiera desaparecido, pero con el tiempo, esa sensación de alivio se fue transformando en algo más complejo. De alguna manera, la falta de contacto, el silencio, me hizo reflexionar más que cualquier otro momento de mi vida. Siendo sincero conmigo mismo, al principio me sentí como un héroe, un hombre que había hecho lo necesario para defender su espacio, su vida. Pero, poco a poco, empecé a darme cuenta de algo aún más doloroso: había perdido a mi familia. Y aunque mi mente me decía que había tomado la decisión correcta, mi corazón no podía evitar preguntarse si había alguna otra forma de manejarlo. Lo que comenzó como una reacción a la manipulación y a la invasión de mis límites, ahora se sentía más como una herida abierta. Y mientras la vida seguía, con mis días ocupados por el trabajo y mis pocas amistades, no dejaba de preguntarme si alguna vez volverían a buscarme, si algún día podrían perdonarme, o si simplemente este sería el final. Lo que más me dolía era que, a pesar de todo, aún nos extrañaba. Extrañaba la idea de tener una familia, de que las cosas pudieran haber sido diferentes, aunque la realidad me dijera que ya no había vuelta atrás. Hoy, al escribir esto, me doy cuenta de que la familia, al menos la que uno elige, es lo que realmente importa. Uno puede tener padres, hermanos, y todo lo que implica esa palabra, pero si no hay respeto, si no hay comprensión, si no hay voluntad de apoyarse mutuamente, entonces no hay vínculo real. El valor de las relaciones familiares no radica en los lazos de sangre, sino en la capacidad de cada uno de entender y respetar el espacio del otro, las decisiones y los límites. Reflexionando sobre todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que mi familia no entendió lo que era poner límites. No comprendieron que no era una cuestión de egoísmo, sino de proteger mi bienestar, de no permitir que me arrasaran. Ellos creyeron que, por ser familia, tenían el derecho de invadir mi vida, de imponerme su visión y de que debía aceptarlo todo. Pero yo no podía seguir siendo esa persona, aquella que siempre cede, la que se sacrifica, la que pone a los demás por encima de sí misma. Hubiera preferido que mi familia me apoyara, que hubieran sido capaces de escucharme, pero las cosas no fueron así. Y, a pesar de que al principio me sentí culpable, hoy me doy cuenta de que hice lo que debía hacer. Si yo no me hubiera defendido, no sé cuánto tiempo más habría soportado que pisotearan mis decisiones y mis sueños. He aprendido que, a veces, tenemos que ser firmes, incluso cuando el amor nos hace dudar. He aprendido que hay momentos en los que el sacrificio personal, aunque parezca egoísta, es necesario para sobrevivir. Y, por último, he aprendido que no siempre se puede complacer a todos. No podemos hacer todo lo que otros esperan de nosotros y eso significa perder lo que somos, lo que queremos y lo que necesitamos. Hoy, al escribir esto, sé que debo seguir adelante. He perdido mucho, pero también he ganado en algo más importante: mi paz. No sé si algún día mi familia me buscará o si alguna vez las cosas volverán a ser como antes. Lo único que sé con certeza es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy tomando las riendas de mi vida y, aunque me cueste, no voy a dar un paso atrás.